Continuamos con la serie del Sermón del Monte. Repasamos nuevamente, habíamos comenzado en primera instancia con las bienaventuranzas, ¿se recuerda? Después seguimos con la sal de la sal de la tierra, la luz del mundo. Después continuamos con Jesús y la ley. Después siguió Jesús y la ira. Después sigue Jesús y el adulterio. Continuamos con Jesús y el divorcio. El domingo pasado continuamos con Jesús y los juramentos. Y ahora vamos a hablar de el amor hacia los enemigos. Vamos a leer el texto que está en Mateo 5, en el Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48. Dice así en el nombre del Señor. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Padre celestial, Rey de gloria y majestad. En este momento, Rey bendito, oro a ti, Padre Santo, para que tú, Padre bendito, nos des, Santo Rey, eh, la facultad, Padre bendito, de poder entregar tu palabra, de poder exponer tu palabra, Padre Santo, tal cual es, Padre bendito. Que sean, Señor, tus palabras, Padre amado, en mis labios, Padre Santo, para poder expresarlas, Rey de gloria. Que no sea yo, Padre celestial, sino seas tú, Señor, dirigiendo, Padre amado, nuestras vidas, oh Rey de gloria, y ahondando ahí en nuestro corazón. Gracias te doy, Padre bendito, porque sé, Padre amado, que tú harás, Señor, en nuestras vidas con tu palabra, Padre amado, porque tu palabra es verdad. Gracias, Padre amado, por esta tu palabra, Padre Santo, y ayúdame, oh Rey de Gloria, a poder exponerla, Padre amado, fielmente como es debido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Entonces, nos toca el amor hacia los enemigos. Creo que hay pasajes en las Escrituras que reconfortan nuestra alma de inmediato. Hay pasajes en la Biblia que nos reconfortan, nos alientan, nos animan. Pero hay otro tipo de pasajes que muchas veces no nos gusta, que muchas veces nos hacen contener la respiración. Y este pasaje es uno de ellos, el amor hacia los enemigos. Nosotros cuando escuchamos aquí en el texto hablar a Jesús y el cual dice a cualquiera que te golpee la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Yo creo que nosotros muchas veces no podemos o no pretendemos realizar este acto de devolver o colocar la otra mejilla. Creo que dentro de nosotros, algo dentro de nosotros, de nuestra naturaleza caída, reacciona y reacciona de una mala manera. Porque el instinto natural de las personas, el instinto natural del hombre, no es poner la otra mejilla, no es dejar que el otro te golpee. Nuestro instinto es totalmente lo contrario. Muchas veces apretamos nuestros puños, muchas veces levantamos la voz, muchas veces
planeamos o en nuestra mente cómo nos vamos a vengar de aquella persona que nos hiere, que nos hizo mal, que nos causó daño. Por eso es la pregunta, ustedes, nosotros, ¿alguna vez hemos sentido ese impulso ligero, ese impulso inmediato de pagar por la misma moneda? ¿Le ha pasado? Yo creo que sí, y muchas veces. Alguien nos habla mal, nuestro corazón quiere responder inmediatamente. No me voy a quedar callado. No voy a colocar cerrojo en mi boca. Voy a hablar y le voy a responder, pero le voy a responder con todo. Cuando alguien nos traiciona, nuestra alma, nuestro ser quiere cerrar las puertas a aquella persona. Cuando alguien nos hiere, nuestro corazón es así, es engañoso y quiere herir a esa persona de vuelta. Y le quiere causar un daño al 100. No estamos hablando de un 10, de un 20, de un 30, sino de un daño al 100%. Pero esto es algo humanamente natural. Es la naturaleza del hombre, de nuestra naturaleza caída. Es algo natural, pero no podemos normalizar este tipo de situación. A nosotros siempre se nos han enseñado, quizás a algunos se nos enseña de pequeño, y no sé si es el caso para algunos. Si te golpean, devuélvele tú el golpe. No dejes que nadie te pase a llevar en el colegio. Si alguien te viene a hacer algo, tú pégale de vuelta. O, o si te ofenden, no tienes que quedarte callado. Tú tienes que responderle. Respóndele. Y si alguien te hace daño, tú hazle daño igual. Esas cosas muchas veces se nos han enseñado y malamente. La cultura siempre ha dicho que el fuerte es el que responde con más fuerza. Si yo soy fuerte, voy a responder aún más fuerte. Pero Jesús nos llama a realizar completamente lo contrario. Nos llama a hacer algo que no nace de la carne, sino que nace del Espíritu. Y acá es donde Jesús entra en escena. Y Él derrumba completamente nuestra manera de pensar. ¿Cómo pensamos nosotros? En Mateo 5, Jesús mismo está describiendo cómo debe de vivir alguien que ya fue transformado por la gracia. Nosotros hemos sido transformados por la gracia del Señor. Entonces Él nos está enseñando cómo nosotros debemos de vivir una vida como verdaderos cristianos. Pero hacia nosotros resulta muchas veces como imposible. Porque ¿cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo puedo amar a aquel que me ha herido? A aquel que continuamente me está hiriendo. A aquel que continuamente se ha estado portando malísimo conmigo. A aquel que me está blasfemando. A aquel que está hablando mal de mí. La gracia que el Señor nos ha otorgado siempre va a cambiar en nosotros nuestra manera de responder hacia los demás. Porque nótese que el Evangelio cambia el corazón del creyente, cambia el corazón de la persona, antes de cambiar las acciones. Primero cambia el corazón y luego sigue con las acciones. Imaginemos nosotros una esponja, imagínese usted una esponja, ¿ya? Cuando usted aprieta esa esponja, va a salir exactamente lo que contiene la esponja. Si esa esponja estuvo en agua limpia, va a salir agua limpia. Usted la va a apretar y va a salir agua limpia. Pero cuando usted lava la loza, el mugrero que hay ahí muchas veces, donde tiene que refregar las ollas, queda eso sucio. Cuando usted exprime la esponja, va a salir el contenido que está ahí, que está sucio. Y eso es exactamente lo que pasa en nuestras vidas. La presión que se produce en nosotros nunca va a producir el contenido, no lo produce. Cuando somos presionados no se produce ese contenido. Lo que pasa es que
cuando se exprime, cuando se aprieta, cuando se ejerce esa presión en nuestras vidas, solamente se está revelando lo que está dentro de nosotros. Eso es lo que sucede. Se revela lo que hay dentro de nosotros. Las ofensas no van a crear en nosotros nuestra reacción, sino que las van a revelar. Cuando nos ofenden a nosotros, cuando nos hieren a nosotros, eso no crea nuestra reacción, sino que revela lo que está dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser. Porque cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos ha herido en algún momento, sale lo que realmente gobierna nuestro corazón. Muchas veces no es Cristo gobernando nuestro ser, no es el Señor gobernando nuestras vidas, no es el Espíritu Santo tomando dominio de nosotros. Por eso Jesús apunta a algo mucho más profundo, algo mucho más que va más allá, que es la conducta de la persona. Apunta al corazón de la persona. Ahora, Jesús acá reemplaza la venganza por la gracia. En Mateo 5, 38 al 42, habla, si alguien nos difama, si alguien te difama a ti, ¿qué va a hacer tu carne? Tu carne va a dar una respuesta que lo va a querer destruir, ¿cierto? Aquel que te difamó. ¿Por qué me está difamando? ¿Por qué está hablando mal de mí? Voy a hacer algo para responder esa difamación. Y quizás lo vamos a hacer aún peor. Pero Jesús nos llama a responder totalmente de la manera contraria. Él nos llama a responder con mansedumbre. Y cuesta, y demasiado. ¿Cómo nosotros podemos responder con mansedumbre a aquel que nos hiere constantemente? A aquel que está hablando a espaldas de nosotros, a aquel que está inventando cosas de nosotros. Pero Jesús nos dice que debemos de responder con mansedumbre e incluso, mírese, incluso guardar silencio. Y cuesta guardar silencio. Porque cuando nos hacen algo, lo primero que queremos es lanzar, es gritar, es decir las cosas. Hay muchos que confunden las cosas, dicen, no, yo soy confrontacional, yo voy directo. Si me dicen algo, yo voy directo. Y piensan que eso está bien, pero la palabra no te muestra totalmente lo contrario. Porque dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Aplican el ojo por ojo, el diente por diente. Pero muchos interpretan mal este pasaje. Dice que la ley del Antiguo Testamento jamás autorizó la venganza personal. El propósito de esta ley era limitar el castigo. Dice que era para evitar que una ofensa terminara en una gran guerra, en un gran pleito. Y esta ley era para los jueces, no para las venganzas privadas, no para aquellas venganzas que eran privadas. Ahora Jesús lleva la conversación, esta conversación que vemos en Mateo 5, del 38 al 42, al corazón, directamente al corazón. Porque Él nos dice, no resistáis al que es malo. Ahora, esto no significa que usted permita toda injusticia. Tampoco significa que usted esté aprobando el pecado, sino que significa renunciar, dice, al deseo pecaminoso de devolver mal por mal. Eso significa. Significa renunciar al deseo pecaminoso, ese deseo pecaminoso que hay en nosotros, de devolver mal por mal. Porque muchas veces nos reaccionamos con, oh, si él me hizo algo malo, le voy a devolver bien. Al contrario, le devolvemos mal por mal. Y si aún fuera mucho más mal, para que le vaya mucho peor, que soporte. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pablo aquí está enseñando exactamente el mismo principio. La justicia le pertenece a Dios, no a nosotros. Nosotros no somos llamados a ser jueces aquí en la tierra. Si bien la palabra dice que podemos juzgar,
pero con justo juicio. Pero eso es lo que muchas veces muchos no hacen, no juzgan con justo juicio. Cuando intentamos nosotros vengarnos, mis queridos hermanos, nosotros mismos estamos ocupando un lugar que solo le corresponde al Señor. Ese lugar solamente le corresponde a Dios. La venganza, por eso es que dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, cuando queremos vengarnos, estamos ocupando el lugar que le corresponde a Él. Nosotros como creyentes podemos descansar porque Dios jamás va a dejar una injusticia sin tratar. Recuerden ustedes que Él es un Dios justo y jamás va a dejar una injusticia sin tratar. Recuerden ustedes que la juzgó en Cristo, allá en la cruz del Calvario. Jesucristo cargando el pecado de la humanidad, nuestro pecado allá en la cruz. La juzgó en Cristo o también la va a juzgar en el día final. Pero nunca va a quedar impune porque Él es un Dios justo. Primera de Pedro 2:23 dice, Cristo cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Acá Pedro muestra que Jesús practicó exactamente lo que enseñó. Él lo que enseñaba lo ponía por obra. Él no respondió con violencia. Él entregó toda la justicia al Padre. Él entregó toda justicia a Dios. Ahora, hay ejemplos de personas que viven consumidas por la amargura. Hay personas que tal vez, no sé, hace 20 años alguien los hirió. Y todavía esas personas siguen viviendo con resentimiento. Todavía siguen viviendo prisioneros de la amargura. Hay muchas personas que pasan este tipo de situaciones, ya aún estando dentro de las iglesias. Personas que se ven preciosas por fuera, personas que se ven lindas por fuera, que tienen una apariencia de piedad, que tienen una linda apariencia, son excelentes hermanos, hermosos en el Señor, pero hay amargura dentro de sus vidas. Han vivido con esa herida por años. Y quizás la persona que los lastimó, porque esto es lo frecuente, mis queridos hermanos, esto es muy frecuente dentro de muchos, que hay personas que han sido lastimadas durante muchos años. Por años y años han sido lastimadas. Han pasado suficiente tiempo, 20, 10, 15, no sé, el tiempo que pueda haber pasado, pero pasa de que quizás la persona que los lastimó, quizás ya se olvidó de lo que hizo. Y aquel que fue lastimado sigue cargando con la herida. Eso es lo terrible. Personas que siguen cargando con la herida. Por eso la herida siempre sigue gobernando las decisiones que toman aquellas personas. La palabra dice que el resentimiento es una cárcel cuyo preso es el mismo que lo considera, que lo tiene, que lo absorbe, que lo genera, que está a diario con ello. Charles Spurgeon decía, la venganza parece dulce por un momento, pero deja un sabor amargo durante toda la vida. Por eso, mis queridos hermanos, perdonar es entregar a Dios el derecho a que Él haga justicia. Eso es perdonar. Y se ve en todo ámbito. Se ven tanto grandes y chicos, jóvenes, preadolescentes, niños, adultos, ancianos. Se ve en todo ámbito. Muchas veces la amargura gobierna los corazones. Muchas veces mostramos una fachada de estar muy bien por fuera, pero muchas veces cargamos con amarguras por años. Hemos pretendido y creído que hemos entregado todo al Señor, pero todavía hay algo ahí. Hay raíces de amargura que están creciendo en nuestras vidas y que si no las entregamos nos va a afectar.
Dice que el amor sobrenatural hacia nuestros enemigos. Hay que demostrar un amor sobrenatural hacia nuestros enemigos. Mateo 5, 43, 44 dice, amad a vuestros enemigos. Y aquí está lo complicado. Amad a vuestros enemigos. Yo creo que muchos tenemos enemigos. Hay muchas personas a las cuales quizás no nos caen en gracia. Quizás en el trabajo, quizás algún vecino rencilloso por ahí, quizás algún compañero de curso. Hay muchos, hermano. Quizás algún compañero de equipo, pero hay muchos que quizás no nos caen bien. Pero aquí el Señor nos confronta y nos confronta demasiado. Dice, amad a vuestros enemigos. Pero ¿cómo yo puedo amar a mi enemigo? ¿Cómo puedo amar a aquel que me hace daño? ¿Cómo puedo amar a aquel que me hiere tanto? ¿Cómo lo puedo hacer? O sea, claramente que con mi fuerza no lo voy a lograr. Con mi fuerza no lo voy a poder hacer. Y aquí la Biblia, aquí la palabra del Señor nos confronta. Porque esta es una enseñanza muy difícil. Es muy difícil amar a nuestros enemigos, perdón. No es porque sea complicado, ¿ya? Sino porque esta enseñanza confronta directamente nuestra naturaleza caída. Nos confronta directamente. Ama a tus enemigos. Porque el mundo dice totalmente lo contrario. El mundo dice, ama al que te ama. Y es fácil amar a quien nos ama. Es muy fácil amar al que me ama. Oh, es precioso amar. Si alguien me ama, yo lo amo el doble. Pero Jesús dice totalmente lo contrario. Jesús dice, ama al que te persigue. Y claro que cuesta. Porque nosotros como cristianos, el amor que nosotros profesamos como cristianos no puede depender del comportamiento del otro. En el mundo funciona así. En el mundo funciona de esa manera. Si alguien se porta bien conmigo, yo amo a aquel, favorezco a aquel. Pero si alguien no se porta bien conmigo, lo aborrezco. No lo amo, no lo tomo en cuenta, no lo considero. Por eso el comportamiento del cristiano depende únicamente del carácter de Dios en nuestras vidas. Amar, como bien decían delante, amar al que me ama es súper fácil. Es muy fácil amar al que me ama. Pero amar al que me hiere, eso viene a ser algo sobrenatural. Porque con nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr. ¿Cuánto tiempo quizás muchos han intentado amar a aquellos que lo hieren con sus propias fuerzas y no lo han logrado? No lo han logrado. Pasan años tratando de amar a esa persona, quizás por un tiempo, y están bien por un tiempo con esa persona, pero nuevamente vuelve a surgir ese enojo, esa molestia con aquella persona. Y es porque no estamos amando como Dios manda que amemos. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí vemos algo importante. Dios jamás esperó que nosotros fuéramos personas dignas. No esperó. Imagínense ustedes que Dios esperase a que fuéramos dignos. Ah, ya, el hermano Antonio, voy a esperar que sea indigno Antonio para poder amarlo. No, Él me amó y Él nos amó aún siendo enemigos de Él, porque éramos enemigos de la cruz. Éramos enemigos de Él. Cristo murió por nosotros. Nosotros le rechazábamos. Muchas veces, muchos de nosotros le rechazábamos continuamente a Él. El Evangelio nos enseña aquello. Nosotros no merecíamos la gracia de parte del Señor. No merecíamos gracia para nada. Pero aún así, Dios nos la dio.
Dios nos dio de su gracia. Dios no esperó que nosotros fuéramos dignos. Dios nos amó así tal cual éramos. Y nos sigue amando, nos sigue amando. Efesios 4, 31, 32 dice, quítense de vosotros toda amargura. Dice, antes benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó. Habla acerca del perdón de Dios. Pablo no dice aquí simplemente perdón. Dice aquí, perdonen como fueron perdonados. Nuestro perdón nace del perdón que hemos recibido. Por eso dice la palabra, dad por gracia lo que por gracia recibiste. ¿Y qué recibimos por gracia? El perdón de nuestro Señor. Entonces, ¿nos corresponde perdonar a aquellos que nos ofenden? Claro que sí. Pero humanamente nuestra naturaleza caída no nos deja. Hay un choque ahí. Nos cuesta demasiado poder perdonar a aquellos que nos hieren. Es como el ejemplo de un hombre que cargaba una mochila vacía. Iba con su mochilita vacía, caminando. Y cada vez que alguien le ofendía, este hombre tomaba una piedra y la echaba a su mochila. Creo que este hombre caminó demasiado, tiene que haber caminado un montón. Y creo que mucha gente tiene que haberlo ofendido, porque este hombre llenó la mochila. Cargó la mochila por mucho tiempo. Y eso pasa con nosotros. Aquí las piedras dice que representan el resentimiento. Imaginemos nosotros que las piedras acá representan el resentimiento. Aquí no eran las personas los que lo estaban aplastando. Quizás sí dijeron cosas malas, feas de él, quizás sí lo hirieron, quizás hubieron palabras despectivas, quizás hablaron mal de él, pero como bien hablábamos anteriormente, era él el que seguía cargando constantemente con esos resentimientos. Y eso pasa con nosotros. Nosotros vamos caminando, nos hieren, nos cargamos, nos vamos cargando. Por eso usted ve mucha gente enferma, mentalmente enferma, cansada, fatigada, mucha gente deprimida, mucha gente ansiosa. Usted ve muchos problemas mentales hoy en día, muchas luchas. Es porque la gente va guardando los resentimientos, va cargando con algo que no le corresponde llevar. Siguen cargando con su resentimiento. Y así siempre, y así ocurre con la falta de perdón. Y el Señor en su palabra nos invita, dice el Señor en su palabra, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Él nos ofrece un descanso, pero no queremos ir, porque es mucho más sencillo seguir tomando las piedras del camino y seguir cargando esta mochila. Amar a quien te hace daño, obviamente, como bien decíamos, no significa que tú vas a estar aprobando el pecado de esa persona. Que nos quede claro. Tampoco significa que muchas veces vamos a volver a confiar automáticamente en él. Y no significa que las consecuencias de dichos actos se van a eliminar. Dice que significa desear que Dios haga una obra de gracia en esa persona. Significa que nosotros nos vamos a negar a alimentar el odio hacia aquella persona. Vamos a dejar de alimentar el odio hacia aquella persona. Porque creo que muchos han alimentado el odio a aquellos que han generado este tipo de circunstancias dolorosas en las vidas. Cuando un hombre está lleno del Espíritu Santo, cuando un hombre tiene el fruto del Espíritu Santo, no puede vivir alimentando el rencor en su vida. Nosotros como creyentes debemos de reflejar el carácter de nuestro Señor, de nuestro Dios.
Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. Acá Jesús no está diciendo que amando a nuestros enemigos vamos a llegar a ser hijos. Él no dice eso. Dice que debemos de demostrar ser hijos de Dios, porque somos hijos de Dios. Recuerden ustedes que la salvación es por gracia, pero la gracia ha de producir semejanza, ¿no es cierto? Los hijos se deben de parecer al Padre. ¿Y cómo es este Padre? ¿Cómo es este papá? Dice la palabra que Él hace salir el sol sobre malos y buenos. Dice también que da lluvia al justo y al injusto, y que la bondad de este Dios maravilloso alcanza incluso a quienes lo rechazan. Salmo 145:9 dice, bueno Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. La bondad de Dios sostiene la creación entera. Cada día que amanece, cada día que nosotros, en el cual nosotros despertamos, es una demostración de la paciencia y la bondad tan grande de nuestro Señor. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y cada respiración, cada vez que usted respira, creo que es algo que eh, nosotros no debiésemos merecer, no somos merecedores de nada, incluso de este aire que respiramos. Es por su sola gracia, es por su solo amor, es por su sola bondad. Lucas 6:35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Él es bueno para con todos. Dios trata con paciencia y es muy paciente, incluso con aquellos que viven a diario despreciándole. Es muy paciente. Y esto nos da a entender y podemos pensar nosotros cuántas veces hizo eso contigo y conmigo. ¿Cuántas veces Él fue paciente contigo y conmigo? Muchas veces. Muchas veces fue muy paciente Él para con nosotros. Cuando nosotros respondemos con gracia, mostramos cómo es nuestro Padre, porque somos cartas abiertas. El mundo, al ver esto, aprende quién es Dios. Al ver nuestras actitudes, ellos ven cómo es Dios. Nosotros cómo reaccionamos como siendo hijos de Él, cómo es nuestra reacción. Y al ver nuestra reacción, ellos ven cómo es el Señor. Damos ejemplo de aquello. Dice, el carácter de Cristo se hace visible cuando respondemos con gracia, donde antes responderíamos con orgullo. Jonathan Edwards decía, nada se parece más al cielo que un alma llena de un amor a Cristo. Dice que la perfección cristiana es la madurez del amor. Mateo 5:46 y 48. Sed pues vosotros perfectos. Acá Jesús no está hablando de una perfección absoluta. Él no habla de una perfección absoluta. La palabra griega para perfección es teleios, dice, que significa madurez, integridad, plenitud, un amor completo. Este es un amor que no es selectivo, no es un amor que anda seleccionando personas por ahí. Es un amor que refleja el corazón del Padre, que refleja el corazón de Dios. Recuerden ustedes que los publicanos en aquel entonces amaban a quienes les beneficiaban. Dice que los paganos saludaban solo a sus amigos. Pero nosotros como cristianos debemos
de funcionar de manera distinta. Nosotros nos debemos de amar a quienes nos benefician. Nos debemos de considerar ser amadores de los beneficios que nos puedan dar. Y muchos en este tiempo lo hacen así. Muchos cristianos en este tiempo aman a quienes les benefician. Aman a aquellos de quienes pueden sacar provecho, quienes pueden sacar un buen partido. También saludan solamente a aquellos que conocen o que ya son sus amigos. Y se ve y se nota dentro de las congregaciones. Son selectivos. Hay muchos cristianos que son muy selectivos. Por eso el cristiano debe de funcionar de una manera distinta. Somos llamados a ser distintos. Somos llamados a ser luz, dice la palabra del Señor. Lo vimos en parte de la serie Sermón del Monte, de ser luz y sal. Somos llamados a ser distintos, porque somos distintos. Por ende debemos de reflejar aquello. Filipenses 2, 3, 5 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo es el modelo supremo. Él es el modelo supremo que debemos de seguir. La humildad del Señor lo llevó hasta la cruz. Su humildad lo llevó a la cruz. ¿Por qué? Porque Él no buscó sus propios beneficios. Él no buscó sus propios derechos. Él lo que buscó fue la gloria del Padre para el bien de nosotros los pecadores. Primera de Juan 4:11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Acá Juan no nos está sugiriendo a nosotros amar. Él lo está presentando como una consecuencia lógica del Evangelio. Porque si Dios nos ha amado así, dice, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Cada vez que nosotros decidimos perdonar, cada vez que usted decide perdonar, cada vez que usted está orando por alguien que lo critica, cada vez que usted responde con mansedumbre, Cristo está siendo formado en usted. Y eso vale mucho más que ganar una simple discusión. Thomas Watson decía, el amor cristiano convierte enemigos en prójimos y prójimos en hermanos. El Evangelio en sí cambia nuestra manera en cómo vemos las cosas. Porque nosotros vamos y comenzamos a verlo con los ojos de Cristo. Comenzamos a ver de una manera distinta. Vemos a las personas de distinta manera. Quizás hay heridas, hay cosas o situaciones que nos han herido profundamente durante todo este tiempo. Quizás alguien nos hirió y nunca nos pidió perdón. Y eso pasa a menudo. Y eso trae marcas en las personas. Viven con ese resentimiento. Quizás hubieron personas que destruyeron nuestra confianza en ellos. ¿Sabe usted? Jesús no minimiza este dolor, no minimiza este tipo de situación, porque Él más que nadie experimentó todo esto. Él conoció el rechazo, Él conoció la traición, Él conoció las heridas. ¿Por qué? Porque Él es el sumo sacerdote. Recuerden ustedes que Él fue vendido, Él fue abandonado, Él fue escupido, Él fue crucificado. Pero desde la cruz dijo algo. ¿Qué fue ese algo que dijo desde la cruz? En Lucas 23:24 lo vemos, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él es el mayor ejemplo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Por eso es que el perdón, mis queridos hermanos, no nace de nuestra fuerza humana, no nace de mi fuerza, de mis propias fuerzas. Con mis propias fuerzas yo no podría perdonar a nadie. Tendría toda una vida para poder perdonar a aquellos que me hirieron. Quizás los podría perdonar por un tiempo, pero esos resentimientos estarían haciendo nido en mí, estarían echando raíces dentro de mí. Por eso es que no nace el perdón de la fuerza humana, de mi fuerza, de su fuerza, no nace el perdón. El perdón nace al contemplar la cruz, al ver el ejemplo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Porque mientras más nosotros entendemos cuánto fuimos perdonados, más capacitados podemos ser para perdonar a otros. ¿Cuánto perdón, cuánto perdón nos ha otorgado nuestro Señor? Recuerde que vivimos fallando. Recuerde que día a día fallamos. Y Él aún así nos sigue perdonando. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar a aquellos que nos hieren, a aquellos que nos han hecho daño? ¿Por qué tanto resentimiento en nuestras vidas? ¿Por qué el cristiano vive lleno de resentimiento? Es la pregunta ¿por qué? Si el Padre, si nuestro Señor me va perdonando a diario. Ven a mí, conversemos, dice el Señor, hablemos, exprésame, dime. Fiel es el Señor, bueno es el Señor para perdonar todas nuestras maldades. Entonces, hay una discrepancia entonces entre nosotros como cristianos, porque no estamos reflejando el amor y el perdón de nuestro Señor. Muchos dicen ser cristianos, muchos dicen asistir a las iglesias, muchos alaban al Señor, muchos oran en lengua, muchos expresan y dicen sentir la manifestación del Espíritu Santo, pero lamentablemente son todo lo contrario, cuando llega el momento de perdonar no lo hacen. Iglesias enteras viviendo de resentimiento, desde la cabeza hacia abajo. Si no podemos perdonar a aquellos que nos ofenden, ¿cómo nos podremos parar delante del Señor? ¿Cómo? La pregunta de este pasaje, queridos hermanos, no nos enfoca o no nos dice quién es mi enemigo. Esa no es la pregunta. La pregunta vendría siendo, ¿a quién me parezco cuando respondo al mal? ¿A quién me parezco cuando respondo a aquellos que me hieren? Recuerde usted, el mundo devuelve golpes. Cristo devuelve gracia. El mundo responde con orgullo. Cristo responde con misericordia. El mundo ama por conveniencia. Cristo ama por naturaleza. Entonces, ¿a quién me estoy pareciendo? Cuando alguien me hace algo, ¿devuelvo gracia o devuelvo golpes? Pero muchas veces no es que usted vaya y pegue con el puño cerrado, sino que sus golpes también son sus palabras. Bien me decía mi padre cuando era niño, me decía que las palabras dolían mucho más que un golpe, porque las palabras marcan. Un golpe bien dado te va a doler, pero una palabra hiere y queda por mucho tiempo. El mundo es orgulloso, pero Cristo es misericordioso.
Somos orgullosos por naturaleza. Cristo nos muestra que debemos de ser misericordiosos, como Él lo es. El mundo ama por conveniencia. Y que son preguntas que debemos de hacernos. Y dice que Cristo ama por naturaleza, por ende debemos de amar por naturaleza, no por conveniencia. Nosotros somos el pueblo redimido del Señor. Muchos cantan esa linda canción, somos el pueblo de Dios, un pueblo especial. Vamos a reflejar ese mismo amor. Pero la verdad de las cosas, ¿estamos reflejando ese mismo amor? Y este mismo amor nosotros no lo reflejamos, no para ganar el favor de Dios, sino reflejamos este amor porque nosotros ya hemos sido alcanzados por una gracia inmerecida. Por eso, quizás la mayor evidencia de una vida transformada, mis queridos hermanos, no es cuánto nosotros sabemos de la Biblia, porque hay muchos que saben mucho de la Biblia, mucho de la palabra del Señor. Tampoco el hecho de tener una vida transformada, la evidencia de tener una vida transformada, no es cuántos ministerios estamos sirviendo para nada, ni cuánto tiempo llevamos en la iglesia, porque hay muchos que llevan 20, 40, 50, 60, 80, 30, 15, un montón de años dentro de la iglesia, pero sus vidas no han cambiado para nada y siguen siendo los mismos de siempre. La verdadera evidencia aparece cuando alguien nos llena. Esa es la verdadera evidencia. Es como la esponja, mis queridos hermanos. Porque ahí mismo se va a revelar si gobierna el viejo hombre o si Cristo está gobernando en nuestras vidas. Y ahí se va a ver, en la presión. Ahí se va a ver y se va a ver claramente. Que el Señor, mis queridos hermanos, nos conceda un corazón lleno de amor. Que cuando esta vida, mis queridos hermanos, nos comience a apretar, no salga venganza de nuestro ser, sino que salga gracia, que ya no brote más la amargura en nuestros corazones, sino que brote y sobreabunde la misericordia, de la cual nosotros hemos sido llenos de misericordia. Que nosotros no respondamos con odio, sino con amor, ese amor que aprendimos contemplando la cruz de Cristo. Y para terminar, Corrie ten Boom escribió: el perdón abre la puerta para que Dios entre y sane aquello que nosotros nunca pudimos. Quiero leer algo antes de finalizar. Dice, tras terminar una conferencia sobre el perdón de Dios en la Alemania de la posguerra, hablando de Corrie ten Boom, un hombre calvo con abrigo gris se acercó a Corrie. Ella lo reconoció de inmediato. Era uno de los guardias más crueles del campo de Ravensbrück. El hombre que no la reconoció a ella le dijo que se había convertido al cristianismo tras la guerra y que sabía que Dios lo había perdonado por sus crueldades. Pero le extendió la mano pidiéndole directamente su perdón personal. Al ver la mano extendida, Corrie sintió un rechazo profundo y recordó los intensos sufrimientos y la lenta muerte de su hermana Betsy. Se dio cuenta de que en sus propias fuerzas era incapaz de perdonarlo, ya que se sentía llena de ira y amargura. En ese instante oró en silencio pidiendo ayuda divina, reconociendo que podía levantar la mano, pero que Dios tendría que poner el sentimiento. Corrie extendió la mano de manera mecánica y según su propio relato, en ese momento sintió una corriente cálida que recorrió su brazo, llenando su corazón de un amor intenso por aquel antiguo enemigo. Ella describió este momento no como una emoción, sino como una decisión de obediencia que desató el poder sanador de Dios, permitiéndole decirle de corazón: te perdono, hermano, con todo mi corazón. Ya esto es lo que nos quiere impulsar el Señor a través de su palabra, el amor hacia los enemigos. No es por nuestra fuerza,
Recuerden, porque si fuera por nosotros, mis queridos, no podríamos perdonar a nadie. Esto nace únicamente de nuestro Señor. Él es quien coloca en nosotros el querer como el hacer, de su santa, bendita y perfecta voluntad.